Descubierto el inesperado lazo, la llorosa petición de una niña que cambió todo en 24 horas. La tormenta rugía afuera, el viento azotaba las viejas paredes de la casa de Valentina, mientras ella se debatía entre el miedo y la curiosidad. Tenía 11 años y su vida giraba en torno a su abuela, esa mujer sabia y fuerte que le enseñaba la belleza en lo cotidiano. Pero hoy, con los retumbos del trueno, un extraño tirón la empujaba a explorar más allá de la cocina donde solían hacer tamales los domingos. Esa tarde, el desván, un lugar lleno de polvo y recuerdos, la llamaba como si guardara secretos que anhelaban ser descubiertos. Mientras subía las viejas escaleras, el corazón de Valentina latía desbocado. Había un dilema emergente que crecía en su interior. Su abuela siempre le hablaba sobre la importancia de la familia, pero ¿y si había más? El desván era un laberinto de objetos olvidados, pero había algo que la atraía. Una carta, cubierta de polvo, la esperaba en un viejo cofre que una vez perteneció a su madre. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Cada palabra la transportaba a un mundo de secretos, a una historia que parecía tan ajena como cercana. Prometo volver, Valentina. La angustia la invadió. Su madre, la mujer que se había ido y que, en sus sueños, era una figura etérea, le había dejado un rastro de promesas sin cumplir. Era un dilema abrumador, por un lado, el deseo de conocerla, de entender por qué se había ido, por otro, la lealtad a su abuela, a quien temía herir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El conflicto se intensificaba, su mente giraba como un torbellino. ¿Podía dejar atrás la vida que había construido con su abuela? ¿El dolor que sentía por la ausencia de su madre era suficiente para arriesgar el amor que siempre había recibido? La presión era agobiante. Cada vez que pensaba en su abuela, se recordaba a sí misma que la familia era lo más sagrado. Pero su corazón clamaba por respuestas, por aquello que había quedado en el olvido. A medida que los días pasaban, aquella carta la perseguía. La profesora nueva en la escuela comenzó a notar los cambios en Valentina. Sus destellos de creatividad en el arte parecían ser un refugio, una forma de expresar la desesperación que sentía. Pero en cada pincelada, había también una lucha interna. El arte podía ser el puente a una nueva vida, o el camino hacia un desengaño desgarrador. La noche de la exposición se acercaba, y con ella venía la ansiedad que mantenía su corazón en aprehensión. Mientras los murmullos resonaban en su mente, una figura familiar la miraba desde el otro lado de la sala. Valentina temblaba. ¿Podía ser la respuesta a sus preguntas, la revelación de su historia? La multitud se dispersaba, y ahí estaba, justo frente a ella, el rostro que había anhelado y, al mismo tiempo, temido ver. El instante estaba cargado de potencial, de promesas olvidadas y anhelos. ¿Qué haría ahora? La verdad se abalanzaba sobre ella. El silencio se apoderó del espacio en el instante en que Valentina hizo contacto visual con aquella figura. La mujer, con rasgos que la conectaban a ella como las raíces a un árbol, la observaba con una intensidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Detrás de la sorpresa inicial, una corriente de cuestionamientos emergía en la mente de Valentina. Estaba preparada para saber la verdad. ¿Podía manejar el impacto de un descubrimiento que podría desmoronar su mundo? Su instinto le advertía que la mujer frente a ella era más que un mero espectro del pasado, representaba una puerta abierta hacia el vacío que su madre había dejado. A pesar de su juventud, Valentina comprendía que este encuentro podría cambiar su camino.
Mientras su mente batallaba entre la necesidad de contener el torrente de emociones y el impulso de acercarse, una voz interna resonó, exigiendo respuesta. La figura empezó a caminar hacia ella, y cada paso sentía como una oleada de recuerdos que chocaban con su presente. Valentina se sintió pequeña, pero también valiente, y en ese cruce de emociones, tomó una decisión. Se acercó y, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, fue la primera en hablar. ¿Eres tú mi mamá? Las palabras flotaron en el aire, y el sí o no que podría recibir tendría un peso que jamás podría predecir. La mujer parecía perderse en sus propios pensamientos por un instante, antes de inclinarse levemente, como si el tiempo y la experiencia la hubieran moldeado a la fuerza. Sí, Valentina. Soy yo. Aquella simple afirmación como un eco del pasado resonó con un retumbar en su pecho, arrojando luz sobre las sombras de su historia. La confusión invadía a Valentina. Preguntas implacables exigían respuestas, quería saber por qué se había marchado y por qué había prometido regresar. Sin embargo, en ese momento, un detalle crucial empezó a iluminar su mente, el arte, ese refugio de creatividad que había convulsionado su mundo, tal vez era la clave para entender el lazo que las unía. Al instante de comprender esto, el miedo dio paso a una claridad inusitada. Tal vez su madre también había vivido conflictos similares, sumida en la búsqueda de su propio propósito, y ahora ambas estaban enfrentando la misma lucha. Siempre he querido conocerte, pero, ¿por qué no volviste? Cuestionó Valentina con una voz que temblaba entre la confianza y la desolación. La mujer, con la mirada intensa y llena de emociones, tomó un respiro profundo. No fue tan sencillo, Valentina. Fue complicado. Sus labios temblaban y, aunque parecía desear explicar, Valentina supo que necesitaba dar un paso atrás, y dejar que el arte, el medio que la había ayudado a conectar con sus emociones, fluyese entre ellas. El deseo de crear en ese instante se convirtió en un torrente. Valentina sintió que todo lo que había experimentado, sus pinceladas de dolor y sus trazos de esperanza, podían representar lo que aún no encontraba las palabras para articular. Y así, decidió, lo que necesitaba era mostrarle su mundo a través de su arte. Los colores de su angustia y los matices de sus esperanzas eran su nueva herramienta de comunicación. Mientras se apoderaba de un lienzo cercano, entendió que, aunque el camino hacia la verdad pudiera ser arduo, su crecimiento personal comenzaba ahí. Podía convertir su confusión en una obra, una declaración que pudiese contar su historia y la de su madre. Pero justo cuando iba a comenzar a escribir, un estruendo interrumpió su enfoque. Un grito proveniente del fondo de la exposición sacudió el ambiente, haciendo que su madre y Valentina se miraran con temor e incertidumbre. ¿Qué amenaza interrumpía el momento tan esperado y necesario? ¿Y cómo podría cambiar eso lo que estaba en juego? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, pero el tiempo se retorcía, dejando flotando la tensión en el aire, como si la verdad estuviera a punto de revelarse en medio del caos. El sonido desgarrador del grito parecía hacer eco en el interior de Valentina, llevándola a un estado de alerta instantánea. Un impulso la incitó a investigar, a dejar atrás el momento monumental que su madre representaba. La creatividad que había comenzado a fluir en su interior se sentía ahora estancada por la intrusión inesperada. Esa sacudida de la realidad podía ser un recordatorio de lo frágil y volátil que era su situación. Valentina tuvo que enfrentar su miedo, no solo al tumulto externo, sino también al caos interno que había mantenido a raya. ¿Qué fue eso?, preguntó, sin poder ocultar la decreciente seguridad en su tono. Quizás algo están perturbando, respondió la mujer con cautela, en un tono que intentaba calmar, pero que también era un reflejo de su propia inquietud. Valentina sentía que debía elegir, podía permitir que el miedo dominara su capacidad de expresión o, por el contrario, usar esa urgencia como combustible para su arte. Respiró hondo, en un intento de recuperar su foco.
La pintura se había convertido para ella en un refugio, y ahora sabía que su arte podría ser una forma de conectar no solo con su madre, sino con sus propias emociones turbulentas. Necesitaba trabajar rápido. Si el caos había irrumpido en su mundo, tendría que mostrar su verdad antes de que se desvaneciera en la confusión. Se sentó frente al lienzo y decidió que el grito había resonado en su interior como una representación del dolor no expresado, el vacío que había sentido durante tantos años. Tomó los pinceles con movimientos firmes, los colores fluyeron como un torrente de sensación a través de su cuerpo. El negro profundo del lienzo parecía absorber su angustia, mientras el rojo vibrante comenzaba a representar su rabia acumulada por el abandono. Mientras los trazos se acumulaban, el arte se convertía en una conversación a la que su madre no podía escapar. La creación comenzó a transformarse en una forma de comunicación visceral. Valentina sintió una conexión con su madre diferente a cualquier otra que había experimentado. Esta era una conexión que se manifestaba no a través de palabras, sino en la expresión pura, en la síntesis de sus historias compartidas y no compartidas. Sin embargo, un nuevo grito interrumpió su proceso creativo, esta vez más próximo, provocando que los dos se tensaran. ¿Qué historia se escondía tras ese alarido? Valentina pivotó para ver hacia la dirección de la conmoción. El lugar que tanto había deseado habitar estaba ahora repleto de incertidumbre y temor. Su corazón latía con fuerza, ahora más claro que nunca que el pánico también era parte de su historia. En ese momento, sintió que su madre la observaba con una mezcla de comprensión y preocupación. La línea entre sus experiencias comenzó a desdibujarse. Si la expresión a través del arte era una manera de enlazarse, tal vez enfrentar lo que amenazaba interrumpir ese proceso era igualmente crítico. Era hora de confrontar lo que el ruido significaba para ellas y ser valiente en un mundo que no había sido amable. ¿Qué importa más, el arte o lo que está sucediendo ahora?, se preguntó Valentina, convencida de que, para crecer, debía aprender a equilibrar ambas realidades. La creatividad requería valentía, pero también se necesitaba fortaleza para lidiar con las verdades que asomaban de manera inesperada. Mientras el caos se intensificaba, una decisión aciaga se apoderó de su mente: ¿debería ella permanecer en su mundo de colores y emociones, o salir y descubrir el nuevo caos que las rodeaba? El dilema resonaba como un eco en su interior, una prueba de su valentía y de lo que realmente significaba ser una creadora en medio de la adversidad. Con la presión acumulándose, Valentina sintió que cada paso a dar representaba una línea de su propia historia. Sin embargo, justo cuando se preparaba para levantarse, el ambiente se volvió helado y oscuro. Una sombra desconocida se proyectó en la sala, y el auténtico significado de su madre pareció atravesar la distancia. Ajustándose a lo que había escuchado, Valentina comprendió que la verdad que había estado tan borrada de su vida ahora estaba más cerca de alcanzarla, pero ¿a qué costo? La incertidumbre ahora pesaba sobre ella, haciendo que el anhelo de respuesta se tornara necesario y extremadamente inquietante. ¿Sería posible que el caos exterior pudiera ser el catalizador que necesitaba para descubrir quién era en realidad y qué papel debía jugar en este nuevo capítulo, mientras se enfrentaba a su propio legado? El aire se volvió opresivo y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra que había emergido parecía pulsar con una energía inquietante, y por un instante, las paredes del estudio se sintieron más cercanas, como si quisieran devolverla a su mundo de colores y aislamiento. Pero este no era el momento de retroceder. Esa sombra, que se proyectaba alta y etérea, se convirtió en el símbolo de las verdades ocultas que había evitado confrontar. Un nuevo grito resonó en su mente, iluminando el profundo abismo de emociones que había mantenido cautivas. Debo saber qué hay más allá, pensó. Con cada segundo que pasaba, su determinación crecía. Decidió que estaba lista para salir, para desenmascarar el enigma del caos que tan temía. Pero, aún más significativo, entendió que este acto de valentía no solo implicaba enfrentar lo desconocido,
sino también aceptar y liberar aquello que había estado guardando en su interior. Se levantó del taburete, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Necesitaba explorar su entorno, no solo con los ojos, sino también con el corazón, entendiendo que cada conflicto exterior sería una representación de sus propias batallas. La angustia del grito la había inspirado a liberarse de las cadenas emocionales que la mantenían atrapada. Valentina cruzó la puerta que separaba su estudio del resto de la casa. A medida que se movía hacia el tizón del caos, una brisa helada acarició su piel, contrastando con la calidez de la emoción que brotaba de su interior. La casa, que durante tanto tiempo había sido refugio y prisión, estaba a punto de revelar secretos que podrían cambiar su percepción y su arte para siempre. Caminó por el pasillo, cada paso resonando en su mente como un eco. Las paredes parecían susurrarle, invitándola a descubrir lo que había estado intentando ignorar. Tentadora y temida, la incertidumbre se tejía en su ser. Con cada habitación que atravesaba, recordaba los momentos de su infancia donde la risa se mezclaba con el llanto, donde el arte se convertía en un refugio para su alma. Al llegar a la sala principal, la fuente del desasosiego se hizo evidente. Un grupo pequeño y agitado de personas conversaba en voz alta, proyectando una marea de emociones. Valentina contuvo el aliento. Reconoció entre ellos a algunos conocidos, pero lo que más le impactó fue la presencia de su madre, su rostro pálido y demacrado, casi fantasmagórico. El silencio cayó como una losa sobre el ambiente cuando la miró. El dolor reflejado en sus ojos era un espejo de su propia angustia. Valentina sintió un impulso de acercarse, pero su mente golpeaba recuerdos que desafiaban su avance. ¿Qué habría acontecido en ese improvisado ritual de tristeza? Los murmullos se transformaron en fragmentos de historias, cada uno clamando por atención a medida que su corazón se aceleraba. Existía un abismo, un lazo roto entre ellas que necesitaría reconciliar. ¿Es esto lo que significa ser valiente?, reflexionó mientras daba un paso más. Valentina tomó aire como si supiera lo que debía hacer, pero la incertidumbre se agazapaba en su pecho. En el fondo, una voz le decía que su arte debía abarcar todo lo que estaba por venir, y que su camino hacia la verdad no podía hacerse sin enfrentar a aquellos que compartían su historia. En ese instante, comprendió que el caos exterior no era algo que debía temer, sino abrazar. Cada grito, cada lágrima podría convertirse en un nuevo trazo en su lienzo de vida. Exhaló lentamente, comprendiendo que su búsqueda de respuestas había comenzado fuera de su mundo pintoresco. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. La revelación de la historia que unía a todos esos rostros la aguardaba, lista para transformarse en el más potente motor de su expresión artística. Mientras se acercaba a la multitud, se sintió en paz con su decisión. Pero, con cada paso, la certeza se desvanecía. Estaba realmente dispuesta a enfrentar las verdades que se ocultaban detrás de aquellos ojos, y ¿qué lecciones inesperadas le esperarían? El eco de la pregunta resonaba en su mente, ¿cómo construiría su arte a partir de las verdades que estaba a punto de descubrir? Con cada paso, su corazón latía más intensamente, anticipando no solo una confrontación, sino la posible transformación de su vida entera. Valentina respiró hondo al atravesar el umbral de la sala principal, donde la atmósfera estaba impregnada de una tristeza palpable. Los murmullos, antes confusos, comenzaron a tomar forma en su mente. Eran ecos de voces que narraban fragmentos de una historia que creía haber olvidado. A medida que se acercaba, cada rostro se convertía en una página de su pasado, un rompecabezas de recuerdos que parecían querer urgirla a reconstruirse. Al enfrentarse a su madre, el nudo en su estómago se intensificó. Era como si la ausencia de conversaciones y el silencio que había venido acumulando entre ellas se materializara en la atmósfera. ¿Cómo había permitido que ese abismo creciera tanto? ¿Era el temor a enfrentar el dolor lo que la había mantenido alejada o simplemente una falta de decisión?
La visión de su madre, con el rostro marcado por la tristeza, removió en Valentina una mezcla de compasión y culpa. En medio del tumulto emocional, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego, no solo deseaba entender lo ocurrido, sino que necesitaba encontrar su lugar en la narrativa compartida. Valentina, su madre pronunció su nombre como si cada letra fuera un grito ahogado, y la joven sintió que el peso de la historia familiar caía sobre sus hombros. Pero, más allá de la angustia, también percibió una chispa en su mirada, un indicio de esperanza. Para su madre, ese encuentro representaba una última oportunidad de reconexión. ¿Estaba dispuesta a aprovecharlo? Un torrente de emociones la invadió. Temía que el diálogo la empujara a un abismo emocional del cual no podría retornar, pero la duda se tornó en determinación cuando comprendió que su arte no podría crecer y florecer si continuaba dándole la espalda a lo inexplorado. Tenía que reconocer el dolor y, aún más, transformarlo en algo significativo. ¿Qué te detiene, Valentina?, se cuestionó en un susurro interno. Lo que evitas también es parte de ti. En ese momento, sintió la necesidad de abordar una parte de su historia que había estado oculta tras un velo de impotencia. Mientras sus glóbulos rojos latían más rápido, atrajo el aire para hablar. Sus palabras comenzaron a fluir. Madre, ¿podemos hablar de lo que sucedió el día que todo cambió? El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La mirada de su madre era una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Valentina esperó, el tiempo se detuvo en ese microcosmos. En su interior, una nueva voz se alzaba, la creatividad que había guardado en su pecho durante tanto tiempo finalmente se sentía liberada. La vulnerabilidad estaba por convertirse en su musa más inspiradora. La madre, cubierta de una emoción cruda, asintió lentamente. Es hora de que lo hagamos. Pero, cariño, hay más de lo que piensas. Con esta simple afirmación, el ciclo de revelaciones estaba a punto de comenzar. Valentina necesitaba estar a la vanguardia de su propio proceso de sanación, cámara en mano, lista para capturar cada matiz de ese viaje emocional que estaba por desatarse. Sin embargo, lo que no sabía era que, al abrir esa puerta a la verdad, se enfrentarían a secretos aún más profundos que podrían cambiar no solo su relación, sino también su forma de entender su propia identidad artística. La tensión palpable se tornó en ansiedad creativa. Valentina se encontraba en la cúspide de una revelación, un cruce de caminos que definiría no solo su relación con su madre, sino su futuro creativo. Pero ¿qué secretos había mantenido su madre, y cómo moldearían esto su arte? La necesidad de respuesta se amplificó, y con ella, la certeza de que la verdad era un camino plagado de sorpresas y desafíos. Sin darse cuenta, el eco de su propia voz resonaba: estoy lista para descubrir todo lo que hay detrás de esta historia. En su interior, una tormenta se preparaba para desatarse. La siguiente conversación podría llevarla a un mundo donde el miedo se convierte en fuerza, y la verdad, en arte. El aire en la sala se tornó espeso, como si cada palabra esperada estuviera cargada de un peso histórico. Valentina sintió que cada latido de su corazón resonaba, marcando el compás del momento que, sin duda alguna, cambiaría su vida. La mirada de su madre, ahora más clara, parecía un espejo, reflejando no solo su dolor sino también sus propias batallas internas. Valentina, hay cosas que pasé que nunca entendiste, comenzó su madre, su voz temblorosa como una hoja al viento. No fue fácil, pero siempre quise protegerte. Con cada palabra, el nudo en el estómago de Valentina se transformaba en un campo de tensiones creativas, donde cada hilo oculto de su historia individual comenzaba a desenredarse. Mientras su madre hablaba, Valentina se sintió atrapada en una espiral de recuerdos. Imágenes de su infancia, momentos perdidos entre risas y lágrimas, se entrelazaban con las palabras que salían de los labios de la mujer que la había traído al mundo. Cada revelación era un pedazo de un rompecabezas que ahora empezaba a tomar forma, y su determinación por desentrañar estos misterios aumentaba, cada vez más.
¿Sabes por qué siempre te animé a pintar? Continuó su madre, sus ojos ahogados en lágrimas. Lo que vi en tu arte era lo que había estado oculto en mí. Los colores que usabas, las formas que elegías eran mis propias historias, las que nunca pude contar. Quería que tú tuvieras la libertad que yo nunca conocí. Un río de comprensión comenzó a fluir en Valentina. La esencia de su arte, a menudo percibida como un refugio individual, ahora tomaba un significado colectivo. Cada trazo, cada color era una conexión con su madre, una historia entrelazada que anhelaba ser contada. A medida que las palabras de su madre se deslizaban por el aire, Valentina se dio cuenta de que este era el momento de cambiar el enfoque de su vida. No solo debía construir su arte sobre las bases de su experiencia, sino integrar el tejido de su historia familiar en su trabajo. Era hora de confrontar no solo el legado de dolor, sino también el de creatividad que corría por sus venas. ¿Qué más hay que no sé?, preguntó, su voz firme, aunque empapada de una vulnerabilidad palpable. Quiero entender, y quiero crear a partir de esto. Pero necesito la verdad completa. Su madre tragó grueso, como si ese acto representara un paso hacia un desvelo mayor. A veces las verdades son difíciles, Valentina. Pero si no las escuchas de mí, quizás nunca encuentres la forma de avanzar. Es hora de descubrir lo que realmente ocurrió aquel día, el día que cambió todo en nuestras vidas. El tiempo se detuvo mientras ambas se miraban con la seriedad de quienes están a punto de abrir una puerta que han mantenido cerrada por demasiado tiempo. Valentina sintió una mezcla de miedo y expectativa, una chispa de determinación surgiendo en su interior. La última frase de su madre reverberó en su mente como un mantra que prometía respuestas y revelaciones. Ella sabía que lo que tenían por delante no solo matizaría su relación, sino que también le proporcionaría los cimientos sobre los cuales construir su futuro artístico. Sin embargo, también comprendió que cada respuesta podría requerir un sacrificio emocional que no estaba segura de estar lista para afrontar. La paradoja del arte como liberación enfrentada al dolor del descubrimiento personal le dejó un retazo de inquietud. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para entender y transformar su verdad en arte? La puerta del recuerdo empezaba a abrirse, y con cada palabra que estaba por expresarse, Valentina comprendió que una sombra de su infancia se dispersaba, exponiendo tanto la luz como la oscuridad. «Estoy lista», murmuró, el eco de su voz resonando con un nuevo sentido de propósito y valentía. Y mientras la conversación prometía acercarla a su madre, también chisporroteaba la posibilidad de descubrir secretos que cambiarían su forma de ver el mundo y su lugar en él. Lo que no sabía era que aquel descubrimiento podría llevarla a una encrucijada, donde su arte sería desafiado a contemplar una nueva realidad, una rica, oscura y poderosa historia familiar que redefiniría no solo su identidad artística, sino su esencia misma. La agonía del descubrimiento apenas comenzaba. Las palabras de su madre flotaban en el aire, creando una atmósfera cargada de expectativas. Valentina sintió cómo su vida pasaba a cámara lenta, un torbellino de emociones la invadió mientras trataba de prepararse para lo que estaba por venir. Consciente de que ya no podía dar marcha atrás, se centró en la necesidad de desentrañar la verdad. A medida que su madre comenzaba a hablar, Valentina se aferró al borde de la mesa. «No sabes lo que sentí aquel día», dijo su madre, su voz entrecortada por la emoción. «Llegó un momento en el que sentí que estaba a la orilla de un abismo. Todo lo que había construido, tanto en mi vida como en mi arte, se tambaleaba. Las decisiones que tomé no solo me afectaron a mí, también afectaron nuestras vidas». La revelación era como un cuchillo afilado, atravesaba la piel de Valentina y dejaba una marca profunda. Sabía que cada antiguo secreto que su madre estaba dispuesta a compartir sería como un trozo de arcilla en su mente, una masa moldeable que podría dar forma a su futuro. Pero la pregunta persistente era si estaba lista para aceptar lo que encontraría en esa transformación. El día que todo cambió, yo estaba en mi estudio, continuó su madre.
Recibí una llamada. Era algo que me alteró por completo. Después de esa llamada, cada trazo se volvió más difícil, cada color más gris. Mi voz interna se extinguió y, en un intento de protegerte, creí que alejarte de mi tormento era lo mejor. Valentina descubrió que sus manos temblaban. Recordó las horas que pasó observando a su madre pintar, la forma en que sus pinceladas capturaban la esencia de lo que sentía, pero tras esa vibrante luz, siempre había un trasfondo oscuro que nunca se resolvía. Ahora, al escuchar a su madre, comprendía que ese sufrimiento no era solo un eco del pasado, sino un impulso que su arte había, en cierto modo, heredado. Esperó, midiendo sus palabras. Pero, ¿por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué permitiste que siguiera sin saber? La angustia se filtró en su declaración, exigiendo respuestas más allá de simples explicaciones. Porque temía que la verdad te rompería, reconoció su madre, mirando hacia abajo, como si el peso de sus decisiones la aplastara. Quería evitar que el mismo miedo que me aprisionó a mí te atrapara a ti. Sin embargo, al hacerlo, te mantuve alejada del poder que reside en nuestra historia. Cada palabra de su madre era un ladrillo en la construcción de un nuevo entendimiento. Valentina comenzó a abrirse a la posibilidad de que el sufrimiento se pudiera convertir en fortaleza. Una parte de ella vibraba con la emoción de la creación, ansiosa por explorar cómo lo revelado podría influir en su próximo trabajo. Pero en el fondo, una sombra de duda se cernía sobre sus pensamientos. ¿Y si al sumar el peso del pasado la aplastaba en lugar de inspirarla? Si su madre había tomado decisiones por su bienestar, ¿no había entonces espacio para tomar decisiones por sí misma? La angustia y la determinación chocaban, preparando el terreno para una catalización de su identidad artística. Debemos enfrentarlo juntas, sugirió valientemente su madre, Let them guess. Pinta nuestra verdad, la tuya y la mía. Utiliza tu arte como un canal para lo que tenemos que compartir. Podría ser un renacer para ambas. Valentina sintió como si una corriente eléctrica recorría su cuerpo. La idea de integrar su propia historia con la de su madre era a la vez aterradora y liberadora. Tenía la oportunidad de transformar su angustia en creatividad, de dotar de colores los matices de su vida. La noche se cerraba a su alrededor mientras los ecos de sus pensamientos se fundían en un nuevo propósito. De repente, la decisión tomó forma en su mente, enfrentarse al dolor, al miedo y a la historia que habían compartido. La posibilidad de explorar su arte desde una perspectiva fresca la llenó de energía. Sin embargo, había un hilo intrigante que aún debía ser deshecho. Una historia no resuelta que amenazaba con salir a la superficie. ¿Cuál era el verdadero secreto que su madre aún guardaba? La idea de una revelación más profunda la mantenía al borde del asiento. ¿Podría la historia de su madre contener una verdad tan poderosa que pudiera cambiar la percepción de su arte para siempre? La inquietud la invadía mientras su mente se llenaba de imágenes y colores. Con cada intento de visualizar el futuro, la sensación de que algo monumental estaba por descubrirse la impulsaba hacia adelante. El miedo y la curiosidad se entrelazaban, creando un deseo ardiente de seguir adelante. Estoy preparada para esto, se repitió Valentina en su mente, aunque no estaba segura de la profundidad de esa preparación. Estaba lista para pintar su verdad, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuánto de su propia historia estaba dispuesta a exponer? ¿Y qué sombras emergerían del pasado en el proceso? Valentina se levantó de la mesa con la cabeza llena de pensamientos dispersos. La revelación de su madre había desencadenado una tormenta que amenazaba con desbordarse. Mientras retrocedía hacia su estudio, el lugar que había sido su refugio durante tantos años, sabía que cada trazo, cada color que eligiera de ahora en adelante tendría un peso distinto. No solo pintaría con su paleta habitual, empezaría a mezclar matices de su pasado. El aire se sentía denso en el estudio.
Ella se quedó mirando el lienzo en blanco, un espejo de su propia mente desordenada. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como un eco: pinta nuestra verdad. Pero, ¿cuál era esa verdad? La presión de encontrarla la empujaba hacia el abismo del autodescubrimiento. Valentina tomó un pincel y comenzó a trazar líneas dispersas, un caldero de emociones que traía a la superficie la confusión, la tristeza y la rabia reprimida por años. Las pinceladas eran irregulares, reflejando su lucha interna, algunas eran suaves, otras agresivas. Con cada movimiento, su ansiedad se canalizaba en una forma tangible. Era un grito silencioso por la claridad, un intento de sacudir las sombras que la habían perseguido. Mientras su mente intentaba organizar el caos, sentía que la historia de su madre empezaba a filtrarse en su propio arte. Pero no había nada fácil en esto. Atravesar el umbral del dolor personal requería una valentía que aún no sabía si poseía. En su interior había un ferviente deseo de descubrir el legado que la unía a su madre, pero también un miedo abrumador a lo que eso podría significar. La voz de su madre, dudosa y conmovedora, seguía sonando en su cabeza. ¿Y si las decisiones que tomaran no solo transformaran su arte, sino también la relación que compartía con ella? Valentina sabía que, al explorar esos secretos, podría abrir puertas que habían permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Pero el riesgo era alto. Aquellas puertas podrían llevar a la confrontación y no sabía si estaba lista para afrontarla. Con cada trazo en el lienzo, recordó momentos de su infancia, risas ruidosas y siluetas tristes mezcladas en la penumbra de su hogar. Los recuerdos de días llenos de luz eran interrumpidos por sombras que parecían danzar en su memoria. ¿Cómo podía una sola llamada, un solo instante, cambiar el curso de una vida? La noche avanzaba y el estudio se llenaba de una atmósfera mística, como si las paredes mismas estuvieran a la expectativa. Valentina se detuvo un momento, contemplando lo que había creado. No era más que una serie de líneas caóticas, pero había comenzado a entender la misión que tenía ante sí. El lienzo se convertiría en un testimonio, no solo de su historia, sino de su lucha por reconciliar las partes fragmentadas de su identidad. Sin embargo, una inquietud persistente la asaltaba. Su madre había mencionado una profundidad en su historia que aún no se había desvelado. ¿Qué más había detrás de esa llamada? ¿Qué costos ocultos yacen en los recovecos de sus decisiones? Las imágenes de lo potencialmente revelador la mantenían despierta. Mientras la tinta se deslizaba en su mente como si fuera real, el roce del pincel la empujó hacia adelante. Sabía que debía hacer más que solo pintar, debía buscar respuestas, debía enfrentar lo que había temido. La noche parecía invitante, era el escenario ideal para un compromiso profundo consigo misma y con su legado familiar. El impulso de averiguar más la llenaba de nuevas preguntas, del tipo que remueven las entrañas. Estaba dispuesta a cargar con el peso del pasado y, al mismo tiempo, usarlo como una paleta para su futuro. En ese instante, Valentina decidió que no solo pintaría su verdad, sino que también se embarcaría en una misión para descubrirlo todo. La urgencia de su historia estaba llamando a su puerta, y ahora Valentina sentía que el tiempo se apresuraba. El día prometía ser un fiel reflejo de lo que estaba en juego. ¿Lograría desenredar los misterios tanto de su propio ser como de su madre? ¿Qué camino elegiría una vez que la verdad se revelara por completo? Con un nuevo propósito vibrando dentro de ella, se preparó para desentrañar una historia que no solo cambiaría su arte, sino también la forma en que vería a su madre y a sí misma. Valentina despertó al día siguiente con una sensación de anticipación electrizante. El estudio que había sido su refugio ahora parecía un campo de batalla, un lugar no solo para la creación artística, sino para la lucha interna que había decidido emprender. Sus ojos se posaron en el lienzo, aún reciente y lleno de posibilidades, y supo que sus acciones del día anterior habían marcado el principio de algo extraordinario.
Sin embargo, la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿cómo accedería al legado oculto de su madre sin perderse en el caos emocional? Se preparó para salir. A pesar de la incertidumbre que la envolvía, había una chispa de determinación en su corazón. Sabía que debía hablar con su madre, pero no había palabra que pudiera apaciguar su miedo. La imagen de la mujer que la había criado bailaba entre los recuerdos felices y los dolorosos, un lienzo donde se mezclaban colores vibrantes y sombras. Valentina buscó consuelo en su viejo diario mientras se dirigía al café de la esquina, el mismo que había sido su refugio en los momentos de soledad. En él escribía sus pensamientos más profundos, su proceso creativo y, por supuesto, sus inseguridades. Las páginas eran un espejo de sus emociones, y cuando lo hojeó, encontró un viejo dibujo que la hizo detenerse, un retrato de su madre en un campo de flores, sonriente y libre. Reflexionar sobre esa imagen la impulsó a recordar el poder que tenía en su interior. No podía temerle a su madre, debía crear un puente, no un abismo. Ordenó su café y se sentó en una mesa apartada, intentando reunir coraje y claridad. Mientras daba el primer sorbo, una sensación de resolución le recorrió el cuerpo. De inmediato sacó su pizarra y comenzó a trazar un esquema de los puntos de la conversación que quería tener. Quería que fuera una charla, no un ataque, un momento para compartir, no un conflicto. Sabía que tenía tanto que aprender de su madre como la madre de ella de su experiencia. A medida que las horas pasaban, el café se llenaba de murmullos y risas. Sin embargo, Valentina se sintió aislada en su mundo de preparación. Estaba afinando sus palabras, pensando en cada frase que desearía que fluyera naturalmente. Entre trago y trago, esbozaba mensajes en su pizarra, como si eso pudiera hacer que tomara la responsabilidad de la inminente confrontación. Al final, sus pensamientos fluyeron por su mano incontrolablemente, un reflejo de sus emociones. ¿Y si su madre no entendería? ¿Y si las verdades descubiertas desgarraran los pocos lazos que habían mantenido unidas? Era un dilema moral. El peso de lo que significaba el silencio en su relación podría ser devastador. Sin embargo, estaba decidida a no dejar que el miedo la dominara. Cada línea que trazaba era un paso hacia su propia libertad. Finalmente, sintiendo que no podía esperar más, envió un mensaje a su madre pidiéndole que se encontraran esa tarde. La decisión de enfrentarla estaba sembrando semillas de ansiedad, pero también de crecimiento. Su madre podría reaccionar con amor, o la verdad podría desatar una tormenta aún mayor. Esa tarde, Valentina se sentó en el mismo lugar del café donde semanas atrás había experimentado un momento de claridad artística. Ahora, sin embargo, la angustia la mantenía en el borde de su asiento. La espera se prolongaba, y cada segundo que pasaba era una oportunidad para renunciar a lo que había planeado. A medida que el reloj avanzaba, la lucha interna se intensificaba, cuestionando si realmente estaba lista para sumergirse en las profundidades de la historia familiar. Cuando su madre finalmente entró, el aire se cortó como un lienzo recién estirado. Ambos se miraron, y el torbellino de emociones estalló en la habitación. Valentina sintió que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando. «Estamos listas para hablar sobre nuestra verdad», murmuró Valentina, mientras su corazón latía con fuerza, siendo consciente de que la respuesta podría cambiarlo todo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo con tonos dorados el horizonte y simbolizando el cierre de un capítulo en la vida de Valentina. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el pincel, pero en su interior crecía una confianza nueva. La conversación que había tenido con su madre había abierto un canal de comunicación que ella nunca había imaginado posible. Así, como el día se deslizaba hacia la noche, también lo hacía el temor que había tenido durante años. A veces, el dolor trae claridad y entendimiento, había dicho su madre, y esas palabras resonaban en el corazón de Valentina mientras ella se preparaba para su primera exposición de arte.
Cada lienzo que había creado era un testimonio de su viaje y, por primera vez, sentía que su voz no solo era válida, sino poderosa. Había canalizado su angustia, sus anhelos, y ahora, su historia, en obras que narraban su conexión con su madre y sus propios demonios. La sala de la exposición estaba decorada con sus obras, colores vibrantes que representaban su dolor, sus miedos, sus encuentros y reconciliaciones. Franquezas que solo el arte podía expresar. Mientras los visitantes curioseaban, Valentina se sintió liberada de todo aquello que la había mantenido atada. Cada mirada que se posaba en sus obras acusaba recibo de la emocionalidad que había depositado en cada trazo. ¿Te das cuenta de cómo tus pinceladas cuentan una historia?, le había preguntado su madre días atrás, con lágrimas en los ojos. Valentina había sentido, comprendiendo que el arte era el hilo que las unía, que ahora podía usar para tejer una relación renovada, como un puente que cruzaba el abismo que había existido durante tanto tiempo. Los murmullos de admiración de la gente le provocaron un estremecimiento de satisfacción. Aquí estaba el fruto de su arduo trabajo, de su voluntad por sanar, por entender. En cada comentario lograba afianzar su lugar no solo como artista, sino como mujer que decidió tomar el control de su narrativa. Y lo más importante, había conseguido reconciliarse con su madre. La verdad que antes la separaba ahora era una herramienta que utilizaban para fortalecer su vínculo. Mientras hablaba con quienes observaban las obras, se sintió en control de su historia. El diálogo con su mamá se había desenvuelto de tal manera que las sombras del pasado se habían transformado en una luz cálida, donde las verdades se enfrentaban y liberaban en un espacio seguro. Valentina no solo había enfrentado su miedo, sino que había aprendido a integrarlo como parte de su expresión artística, un legado que ahora sabía que no era solo suyo, sino compartido. A medida que avanzaba a través de la sala, notó a su madre observándola desde un rincón. Sus ojos se encontraban con los de ella, y en ese instante, todo el sufrimiento se convirtió en un trasfondo que había servido a un propósito mayor. Se acercó a su madre y, juntas, hicieron un pequeño recorrido por las obras expuestas. Cuando Valentina compartió detalles detrás de cada pieza, su madre la escuchaba con admiración y orgullo, comprendiendo la travesía que ambas habían realizado. «Lo que has creado es un regalo», dijo su madre con una sonrisa genuina. Y Valentina sintió que, en ese momento, había conquistado no solo su arte, sino una parte de su vida que antes estaba llena de incertidumbre. Al final de la noche, cuando la última luz del día se desvaneció y el Japón del éxito brilló a su alrededor, Valentina se dio cuenta de que su transformación había comenzado. Ha aprendido a enfrentar su historia, ha cultivado la relación con su madre y ha entregado un arte que resuena con fuerza. No importaba lo que hubiera en el camino por delante, había adquirido la confianza para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera, armada con una nueva voz que el mundo necesitaba escuchar. Ahora, tomando un respiro profundo, se sintió lista para el siguiente capítulo que aguardaba a sus pies. Con el corazón henchido de gratitud, supo que estaba preparada para marchar hacia el futuro que siempre había deseado. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de superación personal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas que transformarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no lo dejen pasar. Juntos, construiremos un legado de inspiración.